Muy buenas, soy J. Norte de metanorte.org y en este capítulo sobre sexualidad vamos a hablar sobre qué temas de conversación puedes escoger o puedes tratar en una cita o con la persona que te gusta, aunque típicamente también se puede hacer en cualquier grupo o con amigos. No hace falta que sea con una cita con una pareja o con la persona que te gusta, pero típicamente aquí es donde la gente más se obsesiona con estas cosas y donde menos tiende a fluir la conversación porque se ponen nerviosos. Tengo más vídeos, por cierto, hablando sobre el tema del nerviosismo y tal, pero bueno. A la hora de estimular una conversación, típicamente cuando te atascas, lo normal es pensar en tres cosas. Lo primero de ellas es intentar hacer que la conversación sea lo más abierta posible. Es decir, que la conversación y que las preguntas que haces puedan responderse de muchas formas, pero no solamente no solamente que la cantidad de respuestas sea el abanico de respuestas posibles sea muy grande, sino que la extensión de las mismas sea muy grande. Es decir, lograr hacer preguntas cerradas que se puedan responder con sí o no, una pregunta o una intervención que requiera de más desarrollo en la respuesta de la otra persona, hace que, lógicamente, la conversación pueda ramificarse de forma mucho más fácil. Pero ahora, a lo mejor intento explicar un poco mejor esto. Por otro lado, hacer que la conversación explore todas las etapas del tiempo, ya explicaré esto, también es muy importante. Es importante que la conversación no se centre solamente en el presente, o en el futuro, o en el pasado, sino que lo explore un poco todo. Es importante que explores tu pasado y el de la otra persona, que te pares a pensar cuál es la realidad actual de esa persona y la tuya propia, y también cuál es el futuro de esa persona y cuál es el tuyo. Pueden ser desde cosas tan simples como qué vais a hacer cuando salgáis de ahí o qué va a hacer la otra persona cuando salga de ahí, hasta qué planes tiene para la semana que viene o cuál es su plan para el mes o cuáles son sus objetivos de ese año, etcétera, etcétera. A eso me refiero con intentar explorar el tiempo de la forma más amplia posible. No intentar simplemente estar hablando de cómo ha ido la semana pasada, sino intentar aprender más sobre el pasado de esa persona y explorar más tu propio pasado. Y aquí vendría un poco el tercer y último consejo, y es que, por supuesto, intentáis hacer la conversación lo más personal posible. Es decir, que habléis tanto de tu realidad como de su realidad y que intentéis conectarlas lo más posible, ya que esto es crucial. Realmente no importa de qué hables en una conversación, siempre y cuando puedas personalizar esa conversación y hacerla tuya, es decir, puedas conectarla con tu experiencia, con tu realidad, con tu vida y puedas hacer que la otra persona se identifique también. Eso ayuda mucho a crear una conexión, a crear un vínculo con la otra persona y hace que en general la conversación vaya a fluir mucho más y vaya a ser mucho más fructífera. Pero bueno, esto quiere decir que si tú hablas de algún hobby tuyo, de algo que te apasiona o de algo relacionado con tu trabajo o con lo que sea, tienes que intentar de algún modo no solamente hacerle ver a la otra persona que eso es tu vida, no estás hablando en términos generales, sino también intentar conectarlo con la suya, ver hasta qué punto tu realidad y la suya se parecen o se diferencian e intentar establecer puntos en común, una comparación, para en general sentir que realmente estás conectando con la otra persona y que pues vuestras realidades o son compatibles o por lo menos son comparables. Parece una tontería, pero realmente es bastante importante relacionar tu vida con la de la otra persona y hacer en general que vuestra conversación haga ver que estáis conectados de algún modo, que os podéis conectar. Ahora bien, profundizando un poco más en estos temas, pues, simplemente recordaros que el tema de las preguntas abiertas se refiere a, como digo, evitar evitar hacer preguntas o decir cosas que puedan no responderse o puedan responderse con algo tan simple como sí, no, quizás, mañana o antes de ayer. Es decir, en lugar de vas a hacer algo luego, pregunta qué vas a hacer luego o qué te apetecería hacer luego o qué planes tienes para luego. E intentar conseguir que la otra persona pueda responder algo extenso o pueda explayarse en su respuesta de forma más fácil, en lugar de limitarla directamente con tu discurso para que sus respuestas sean más cortas. Esto ha ayudado mucho a que la conversación acabe teniendo muchos abanicos y podáis tener muchas cosas de las que hablar y cuando una de ellas se acaba siempre podáis volver a otra anterior y retomar el tema. No sería la primera vez que te pasa, que estás hablando con una persona y os vais yendo por un tema de conversación u otro, ya no sabéis de qué estáis hablando, pero siempre podéis intentar recordarlo y seguir hablando de eso.
Y por otro lado, el tema de explorar presente, pasado y futuro puede ser un poco complicado en algunos casos si se produce algún pequeño silencio o si el salto es muy abrupto, pero típicamente se puede conectar de forma más o menos fácil o por lo menos lógica sin que la otra persona te lo tenga en cuenta. En el momento en el que una conversación termina y no hay más que exprimir en este tema en concreto, siempre puedes hacer algo tan simple como decir, bueno, esto que acabas de decir o esto que estamos hablando me recuerda a cuando, y establecer en el pasado, o me hace pensar y irte a una extrapolación en el futuro, a ver qué te gustaría hacer en algo similar dentro de un año o lo que sea. Por ejemplo, estabais hablando, un ejemplo muy tonto, de pues, la última vez que te fuiste en bicicleta la semana pasada o cuando te fuiste hoy por la mañana o vas a ir por la tarde, y a partir de ahí lo puedes conectar a cómo te quieres ver físicamente en el año que viene o por qué es importante para ti hacer este tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, eso es todo por este vídeo. De recordar esos 3 pequeños consejos. Recuerda que lo más importante, al fin y al cabo, no es de qué hables, sino que hables y que sientas de verdad lo que estás diciendo, que la otra persona note que es importante para ti, que pertenece a tu vida, que lo intentas conectar con tu realidad, aunque entiendo que es particularmente al principio de una interacción con otra persona, lógicamente no vas a empezar hablando de ti o de ella y hay que poco a poco ir personalizando una conversación. Y eso es todo por este vídeo, nos vemos en el próximo. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.